Hola, bienvenido a la segunda clase de Economía 1. En la clase o video pasado definimos qué es la economía, entendiendo cuál es el objeto de estudio de la economía. Y definimos que la economía era el estudio de las formas de organización que tiene cada sociedad para producir y distribuir bienes y servicios. Y también comentamos sobre la configuración institucional de las economías capitalistas, las cuales se sostienen en la propiedad privada, es decir, la producción de bienes y servicios se realiza mediante empresas privadas con fines de lucro, la relevancia de los mercados de bienes y servicios y la organización del trabajo vía el trabajo asalariado. Una de las características fundamentales de las economías capitalistas es que éstas siempre expanden sus fuerzas productivas. ¿A qué me refiero con fuerzas productivas? A la capacidad de producir bienes y servicios que tiene una economía. A medida que va pasando el tiempo en las economías capitalistas, la capacidad de producción de bienes y servicios de estos tipos de economías siempre va en aumento. La riqueza de las naciones de Adam Smith es considerado el primer libro moderno de economía, y en dicho libro Smith intenta explicar por qué algunos países de Europa, especialmente Inglaterra y Holanda, eran más ricos que los demás países de Europa. Y Adam Smith atribuye que las sociedades o los países que son más ricos son porque pueden producir más bienes y servicios. Y lo que permite este aumento en la producción es la incorporación de tecnología o herramientas de trabajo que permitan que aumente la productividad del trabajo. Y entendemos la productividad del trabajo como el nivel de producción que puede generar un trabajador en un periodo determinado. Y la lógica sería que el proceso de incorporación de tecnologías y de capital cada vez más avanzado o capital cada vez más productivo va a permitir que el mismo trabajador produzca mucho más. Eso va a permitir ampliar la productividad del trabajo y por ende ampliar la producción de dicha economía. De hecho, el mismo Marx destaca esta característica de las economías capitalistas al decir: la burguesía, desde su advenimiento, apenas hace un siglo, ha creado fuerzas productivas y más variadas y colosales que todas las generaciones pasadas tomadas en conjunto. La subyugación de las fuerzas naturales, las máquinas, la aplicación de la química a la industria y la agricultura, la navegación a vapor, los ferrocarriles, los telégrafos eléctricos, la roturación de continentes enteros, la canalización de los ríos, las poblaciones surgiendo de la tierra como por encanto. ¿Qué siglo anterior había sospechado que semejantes fuerzas productivas durmieran en el seno del trabajo social? Y Marx continúa: la burguesía no existe sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de trabajo. Es decir, a medida que los instrumentos de trabajo van permitiendo ampliar la productividad de cada trabajador, la producción de la economía va en aumento. Entonces, ¿cómo medimos las fuerzas productivas de una economía? Las medimos a través del concepto de PIB, o Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el valor de todos los bienes y servicios producidos dentro de una economía en un periodo determinado de tiempo. Puede ser un año, puede ser un trimestre, un mes, etc. Y las variaciones o la tasa de crecimiento del PIB de un año a otro se va a denominar crecimiento económico. Es decir, que el crecimiento económico va a indicar si las fuerzas productivas de dicha economía o de dicha sociedad aumentaron o disminuyeron. Va a existir crecimiento económico si el PIB que se produjo, por ejemplo, este año es mayor que el PIB del año pasado. Esto va a implicar que si existió crecimiento económico, las fuerzas productivas de la sociedad o de la economía van en aumento. Si el crecimiento económico es negativo, esto va a implicar que el PIB, el valor del PIB este año es menor que el del año pasado, por ejemplo. Eso va a implicar que cayó la fuerza productiva de la sociedad. Esto implica, a su vez, que también cae la producción de la economía. Es importante destacar que un aumento del PIB no implica un aumento del bienestar humano social. Hasta el momento solo vamos a considerar el PIB como una medida de las fuerzas productivas de la sociedad. ¿Cuánto puede producir una economía? Y una vez visto el concepto de PIB, tenemos que pasar al concepto de PIB per cápita. El PIB per cápita nos va a permitir comparar diversos grados de fuerzas productivas entre países, considerando la población de dicho país. Ya que el PIB per cápita, voy a anotarlo de esta forma, PIB-PC, va a ser igual al valor del PIB
en determinado periodo de tiempo dividido el número de habitantes de esa economía. Entonces, recapitulando, el PIB es el Producto Interno Bruto de una economía. El PIB per cápita te mide el PIB dividido el número de habitantes de dicha economía. Entonces, el PIB per cápita va a depender del nivel de producción de un país, como también de su cantidad de habitantes, que los denominamos con la letra N. Lo importante del PIB per cápita es que nos va a indicar el grado de evolución de la productividad del trabajo en cada economía. Si asumimos que podemos medir la productividad de cada trabajador simplemente considerando cuánto aporta cada trabajador en promedio en el PIB, obtenemos la siguiente relación. Una medida de la productividad media va a ser el valor del PIB dividido en el número de trabajadores que se usaron para producir dicho PIB. Y esto nos va a dar una medida de cuánto aporta cada trabajador promedio en el PIB. Por ejemplo, si utilizo 10 trabajadores para producir una casa, cada trabajador me aporta 1/10 para producir dicha casa. Pero, por ejemplo, si ahora yo necesito para producir la misma casa solo 5 trabajadores, la productividad media de esos trabajadores aumentó. Es decir, que puedo producir lo mismo con una menor cantidad de empleo. En base a esto, podemos entender que el PIB va a depender del nivel de empleo de la economía y de la productividad media del trabajo. Es decir, el valor de la producción de una economía puede crecer porque estoy incorporando más trabajadores o porque estoy usando la misma cantidad de trabajadores y estoy aumentando la productividad de dichos trabajadores, o porque ambos están en aumento. Si divido toda esta expresión por el número de habitantes, obtengo el PIB per cápita. Voy a tener la productividad, el nivel de empleo, dividido el número de habitantes. Entonces, como la cantidad de trabajadores es siempre menor a la cantidad de habitantes de una economía, esta fracción siempre va a estar entre 0 y 1. Y nos va a indicar qué porcentaje de la población se encuentra efectivamente trabajando. Y por ende, como esta fracción va a estar entre 0 y 1, simplemente va a ponderar la productividad. Y por ende, podemos entender que el PIB per cápita va a depender del grado de evolución de productividad media del trabajo. En el siguiente gráfico podemos observar la evolución del PIB per cápita de Inglaterra desde 1700 hasta 2010, en el cual observamos que la producción por habitante ha ido en incremento, pasando de un valor cercano a 0 a pasar a $40.000 per cápita en el año 2010. Entonces, esta tendencia exponencial del PIB per cápita es una característica fundamental de las economías capitalistas en el largo plazo. Es decir, que las economías capitalistas se caracterizan por aumentar la productividad media del trabajo y por ende aumentar el PIB per cápita. En este gráfico vemos lo mismo para Inglaterra y para Estados Unidos. Ambos países tienen una pendiente exponencial a lo largo del tiempo, especialmente incrementándose en la segunda mitad del siglo XX. Y si integramos a Chile, podemos ver lo siguiente. El PIB per cápita de Chile está cercano a los $20.000 per cápita, mientras que el de Estados Unidos está sobre los 50.000 y el de Inglaterra está llegando a los 40.000. Entonces, otra de las características fundamentales de las economías capitalistas es que no todas desarrollan sus fuerzas productivas en la misma medida.